Vamos ahora a estudiar entonces el movimiento circular, que es el movimiento que tienen, por ejemplo, las poleas, tienen los volantes, tienen las llantas de los carros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio de este movimiento? Pues que, como vemos, todos los motores transmiten potencia a través de movimiento circular en su árbol o flecha, y este movimiento circular posteriormente se transforma por algún mecanismo, por ejemplo, como mostrado en la figura, un mecanismo de polea y bandas, en un movimiento de traslación de los puntos de la banda, ¿sí? Y esto da lugar al movimiento ya de un carro también, por ejemplo, y total, lo convertimos el movimiento circular en movimiento de traslación, que es el más usual en la industria de la transformación. Vamos entonces a ver el primer concepto para estudiar este movimiento, y es el concepto velocidad tangencial, que precisamente es básico para la transformación del movimiento circular en movimiento de traslación. Entonces, la velocidad tangencial de un punto en un cuerpo en rotación. Para estudiar esto, tenemos aquí un cuerpo circular que está girando alrededor de su eje, de su centro, y su radio, en el instante t0, el extremo del radio está en el punto A, y en el instante t posterior está en el punto B. La distancia recorrida por este punto es delta S, es el arco delta S, mientras que el desplazamiento descrito por este punto es el vector AB, que va del punto inicial al punto final de dicho extremo, ¿verdad? Es el vector AB dibujado ahí. El ángulo que forma el radio durante este desplazamiento es delta teta, la magnitud del radio es r. Entonces, si se considera ese un punto que se desplaza de A hasta B en el extremo del radio de una polea, volante, etcétera, que gira alrededor de un eje, delta teta, esto es la definición de radian, delta teta en radianes es igual a delta S entre R, por lo tanto, delta S es igual a R delta teta, y le llamamos ecuación 1. Ahora bien, vamos a ver dos conceptos. El primero, que es un concepto escalar, que es la rapidez, que es un escalar, que es el cociente de la distancia recorrida, delta S, entre el tiempo transcurrido, t menos t0, o sea, delta t, o sea, delta S entre delta t, pero ahora tomando el valor dado por la ecuación 1 de delta S y sustituyendo esta ecuación, nos queda que esto es igual a R por delta teta entre la delta t que traemos ahí y delta teta en radianes. Pero delta teta entre delta t es la velocidad angular media, considerando que delta teta es un intervalo de tiempo grande, ¿verdad? Entonces, en este caso nos da velocidad media. Por lo tanto, la rapidez en este desplazamiento del punto es igual a r por la velocidad angular media, en la que la velocidad angular está dada en radianes sobre segundo, y el resultado nos da en metros sobre segundo o en pies sobre segundo. Vamos a ver ahora el siguiente concepto, que ya es vectorial, que es el concepto velocidad media del mismo punto extremo del radio. En este caso es el cociente del desplazamiento AB, que es un vector, entre el tiempo transcurrido, que es un escalar. Estos cocientes nos dan un vector, por eso velocidad media es un vector. Pero AB es también partiendo de la definición de radianes, va aproximadamente igual a R por delta teta, cuando delta teta es grande. Entonces, sustituyendo el valor de delta B en la expresión anterior, nos queda que B con raya, o sea, velocidad media, es igual a AB entre delta t, es aproximadamente igual a R por delta teta entre delta t, y entonces esto es velocidad media vector del punto extremo del radio. Estamos considerando un intervalo de tiempo delta t grande y por lo tanto un delta t grande también. Vamos, sin embargo, a llevar esta expresión al límite, y lo tenemos, dice, y esto nos da la velocidad instantánea Vt del extremo del radio, que también recibe el nombre de velocidad tangencial, y es igual a R por el límite de delta teta entre delta t. Este límite de delta teta entre delta t, cuando delta t es igual a 0, nos da d teta en d3, que es la velocidad angular instantánea. Entonces, este nuevo vector, que ya es tangencial a la superficie del cuerpo en rotación, Vt es velocidad instantánea, es igual a R por la velocidad angular en radianes sobre segundo. También se le llama velocidad tangencial. ¿Por qué?
porque el vector AB que lo genera, cuando delta t es muy pequeño, tiende a ser tangente a la superficie, y al dividirlo entre el tiempo delta t, que también es muy pequeño, nos da un vector que es tangente a la superficie del cuerpo en rotación. Entonces, como decíamos, nos da esto en pies sobre segundo, o en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, etcétera, y omega está dado en radianes sobre segundo. También eso se puede obtener de la expresión de la definición de radian. Delta S es igual a R delta teta, de donde delta S entre delta T es igual a R delta teta entre delta teta en radianes. Entonces la velocidad tangencial pues es el límite de esto, ¿sí? Delta S entre delta T, que sería R, límite de delta teta entre delta T, que es de teta en dt, según decíamos, y el cual es velocidad angular instantánea, siendo delta teta que tiende a cero, ¿verdad? Y entonces volvemos a obtener la misma expresión, que la velocidad tangencial es igual a R radio por la velocidad angular instantánea, y nos da en pie sobre segundo o en metros sobre segundo. Y aquí tenemos otra vez la figura dibujada y bt tangente a la superficie del cuerpo en el punto que estemos considerando. Dice, como se observa en la figura, bt es un vector tangente a la trayectoria circular. Vamos entonces ahora a pasar a ver los conceptos de aceleración, para lo cual primero vamos a recordar la ley del triángulo para la suma y diferencia de vectores, suma y resta de vectores. Para sumar vectores, en la figura de la izquierda se observa que un vector se pone a continuación del otro. La B2 se pone a continuación de B1, y el vector suma es el vector que va del origen de B1 al extremo de B2, B1 más B2. Cuando se trata de restar vectores, ¿verdad?, lo que se hace es cambiar, por ejemplo, vamos a restarle a B2, le vamos a restar B1, entonces cambiamos el sentido de B1 para que sea negativo, y aplicando la ley del triángulo tenemos B2 a continuación menos B1, y entonces el vector que va del origen B2 al extremo de B1 sería el vector diferencia. Esto también lo podemos hacer de la siguiente manera: colocamos los orígenes de los dos vectores en el mismo punto, B1 y B2, ¿sí? Y entonces el vector diferencia, B2 menos B1, va del vector sustraendo B1 al vector minuendo B2. Vamos entonces ahora a ver el concepto de aceleración lineal de un punto en el movimiento circular. Tenemos aquí un cuerpo que está rotando, y tenemos la velocidad V1 del punto externo del radio en un instante dado, y la velocidad sería ahora V2 en un instante posterior. El ángulo formado por el radio durante este desplazamiento es delta teta, que es igual al ángulo formado entre V1 y V2, porque los dos son perpendiculares a los radios. Entonces la aceleración lineal media, que es un vector, es igual a la variación de la velocidad, que es un vector, entre el tiempo transcurrido. Esto es media. Esto sucede cuando delta t es grande, cuando el intervalo de tiempo es grande. Entonces sería igual al vector delta b, ¿sí?, delta b, que es la diferencia de vectores entre delta t. Tenemos aquí, de acuerdo a la ley del triángulo, delta b es igual a b2 menos b1, y aquí lo tenemos representado en la figura de la izquierda. Otra vez, el vector delta b va del vector minuendo al del vector sustraendo al vector minuendo, y esto nos da delta b, ¿sí? Aquí en la figura lo estamos descomponiendo en dos componentes rectangulares. Una le llamamos delta br, porque delta b, en este caso, esta componente tiende a tener la dirección del radio. Entre más pequeño sea delta teta, esta delta b va a ser radial, y en cambio delta b va a ser tangencial a la superficie del cuerpo en rotación. Entonces dice, también de acuerdo a la ley del triángulo, delta b es igual a delta br más delta t, como lo habíamos visto, ¿sí? Dividiendo entre delta t ambos miembros de esta igualdad nos da la aceleración lineal media, que es igual a delta b entre delta t, que es la suma de delta br entre delta t más delta b del t entre delta t. Esta es la ecuación 2, y entonces la aceleración lineal media, pues tal como se observa, se puede observar también en la figura, sería igual a la suma del vector aceleración radial, ¿sí?, que es delta br entre delta t, más la aceleración tangencial, que es delta bt
Y entonces tenemos que en ese punto que estamos analizando los conceptos aceleración instantánea, tenemos dos aceleraciones. Una es que es la aceleración tangencial, que es tangente a la superficie del cuerpo, y la otra que es la aceleración radial, que tiene la dirección del radio. Entonces, para obtener la aceleración total de la aceleración lineal total de esto, pues utilizamos otra vez la ley del triángulo o del paralelogramo, y nos da que A es igual a la raíz cuadrada de AR al cuadrado más AT al cuadrado, también por Pitágoras de la figura geométrica, ¿verdad? Y teta entonces es el ángulo cuya tangente es AR entre AT. Y el sentido de AR, vean esto, siempre es hacia el centro, en todos los casos es hacia el centro, ¿verdad? Esta AR es debido a la fuerza centrípeta dada por las moléculas de la polea, ¿verdad?, que están deteniendo, la fuerza de cohesión entre moléculas que están deteniendo, si no saldrían disparadas estas moléculas por fuerza centrífuga, saldrían radialmente disparadas hacia afuera, bueno, inclinados hacia afuera del cuerpo, ¿verdad? Muchas gracias, su servidor Julio César Balanzá Chavarría.